Hola, amante de lo sobrenatural, soy el viajero de las sombras y hoy te traigo un episodio que pocos se atreven a evocar. En 2003, Chile presenció algo que jamás debería haber llegado a sus pantallas, un ritual oscuro que, en medio de un noticiero en vivo, se coló en cada hogar, desplegando imágenes tan perturbadoras que al día siguiente desaparecieron de los archivos oficiales. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando fuerzas antiguas encuentran su paso hacia nuestra realidad? ¿A través de la televisión? Ponte los auriculares. Apaga las luces y sumérgete en esta narración. Lo que vas a escuchar podría trastocar tu percepción de lo que creías posible. En nuestro mundo existen puertas que muy pocos se atreven a asomar. Misterios que solo unos pocos han visto, y hoy juntos vamos a cruzar esa frontera. Antes de comenzar el relato, te invito a que comentes la frase televisión maldita aquí abajo. Con ello, no solo mostrarás tu valentía, sino que ayudarás al canal a crecer y a llevar estas historias prohibidas a más curiosos como tú. Y no olvides dejar tu like al hacerlo. Ayudarás a que YouTube recomiende este viaje al corazón de lo oculto a otros exploradores de lo desconocido. El noticiero maldito era una tarde común de abril de 2003 en Santiago de Chile. El reloj marcaba las 6 en punto cuando Jimena Rivera, la presentadora estrella del Canal 13, empezó el segmento nocturno con su sonrisa habitual y un ligero temblor en la voz que solo ella alcanzaba a percibir. Detrás de escena, el camarógrafo, Miguel Osorio, revisaba el encuadre de la cámara 2. Mientras en la sala de control, los técnicos afinaban el volumen de los micrófonos y comprobaban la señal que se emitiría simultáneamente por televisión abierta y por satélite. Todo indicaba que sería una emisión rutinaria de noticias locales, cobertura de la reunión presidencial, un breve informe sobre la congestión vehicular en Providencia y el avance del proyecto de modernización del metro. Sin embargo, justo cuando Jimena anunciaba la siguiente nota, un reportaje sobre la misteriosa desaparición de ganado en la zona rural de El Quisco, la imagen se congeló. Un estallido de estática tiñó la pantalla de blanco y negro, como si cientos de partículas luminosas quisieran desprenderse de la cámara. En la sala de control, la jefa de transmisión, Claudia Fuentes, frunció el ceño y gritó: «Restablezcan la señal ahora». Pero sus palabras se ahogaron en el silencio intermitente del feedback. Los técnicos presionaron botones y reubicaron cables, al tiempo que la estática se intensificaba, dejando al público en vilo, con la mente dispuesta a captar lo que viniera. A continuación, de pronto, y sin previo aviso, la imagen volvió. No era la sala de redacción ni las calles de Santiago, sino un pasillo mugriento iluminado por antorchas oscilantes. El murmullo de voces guturales reverberaba sobre un suelo manchado de lo que, a juzgar por su color, parecía ser sangre seca. Al final del corredor, un grupo de 6 figuras encapuchadas formaba círculo alrededor de un altar improvisado. Un baúl de madera vieja cubierto de símbolos escriturales que recordaban a glifos mapuche distorsionados. La cámara avanzó con un movimiento que parecía temblar de miedo o de éxtasis. El operador que había grabado esa secuencia fue capturado en las imágenes como un testigo involuntario, su silueta al borde del encuadre indicando que él mismo era objeto de aquel ritual. Sin aclaración alguna, la transmisión regresó de improviso al set de noticias. El rostro de Jimena apareció en primer plano, ahora pálido como una estatua de mármol. Sus labios se movieron lentamente, pronunciando unas palabras que sonaban desconectadas del contexto. Disculpen las interferencias, continuamos con el informe meteorológico. Al fondo, un gráfico del pronóstico del tiempo parpadeó incoherente. El camarógrafo Miguel dirigió la mirada al monitor tras la cámara y no podía creer lo que veía. Buscó con la mirada al realizador, pero nadie en la sala de control parecía reconocer la anomalía que acababa de exhibirse en vivo. Apenas 30 segundos habían bastado para que la atmósfera del noticiero se transformara en un portal hacia algo antiguo e impuro, mientras el tráiler de un avance deportivo llenaba la pantalla. La voz de Claudia resonó tensa. ¿Quién insertó esa grabación y por qué no la detectaron antes?
Ninguna respuesta llegó. El control maestro cortó la conexión con la transmisión externa y la emisión regresó a propaganda institucional sin más explicaciones. La sala se sumió en un silencio roto solo por el sonido de teclas y susurros de pánico contenido. Esa misma noche, los responsables de archivo del canal revisaron las cintas de respaldo y descubrieron que la fatídica secuencia había sido borrada. El clip del ritual maldito desapareció por completo de los servidores como si jamás hubiera existido. Solo algunos espectadores internos, escondidos tras monitores de seguridad, habían logrado grabar la señal en videocassettes VHS, guardándolos como reliquias prohibidas. Los rumores comenzaron a esparcirse. Se hablaba de sectas que compraban pasajes a Santiago con la ilusión de repetir aquel rito frente a las cámaras, de técnicos que, al escuchar los cánticos, terminaron noqueados o desaparecidos, de leyendas urbanas que aseguraban haber visto sombras entre el humo de las antorchas. Para los que estuvieron presentes en la transmisión, el recuerdo fue tan vívido como un escalofrío en la nuca. Al día siguiente, los titulares de prensa solo mencionaron una falla técnica inexplicada, sin aludir a las aterradoras imágenes que circularon fugazmente por la red. Los involucrados recibieron órdenes de silencio y promesas de recalificaciones laborales si guardaban secreto. Pero la intriga creció más rápido que cualquier desmentido oficial. Pasaron los minutos, las horas y los años, y la leyenda del ritual maldito se filtró en páginas clandestinas de internet, foros de lo paranormal y charlas de allegados a la televisión chilena. Así comienza la historia que pocos han osado narrar con detalle. En las sombras de aquel abril de 2003, algo nació del cruce entre la pantalla y la oscuridad, algo que reclama ser revelado. Y ahora, querido oyente, el relato apenas abre la boca. ¿Estás listo para escuchar lo que se oculta tras el velo de la transmisión? Ecos del más allá tal como dejamos en suspenso al filo de aquel abril de 2003, la transmisión se convirtió en un fragmento de pesadilla colectiva que resonó en los pasillos vacíos de Canal 13 mucho después de aquel breve parpadeo. Las cámaras guardaban silencio, los micrófonos seguían muertas sus líneas y solo el eco de esa imagen prohibida vibraba en cada rincón. Aún así, la inquietud no provino únicamente de los presentes en el estudio, sino del repentino colapso físico y mental de varios técnicos que, cruzando su mirada con las tomas del ritual, sintieron como si algo vivo se colase en sus mentes. Cuando el día siguiente amaneció en Santiago, el rumor ya corría por pasillos y vestuarios. Algunos especialistas en señales de transmisión decían haber detectado una perturbación electromagnética de origen desconocido justo antes de la transmisión maldita. Otros aseguraban que las cámaras no habían grabado una interferencia normal, sino que habían sido forzadas a reproducir un archivo oculto en lo más profundo del servidor. Pero ¿quién colocó ese fichero y qué contenía realmente? Nadie en la sala de control se atrevió a pronunciarlo en voz alta. A las 10 de la mañana, un grupo de ingenieros encabezado por el jefe de sistemas, Rodrigo Hernández, inició una sesión de recuperación de datos en las cintas originales. Mientras los técnicos rebobinaban metraje tras metraje, fueron apareciendo imágenes inconexas, un paisaje montañoso al anochecer, extraños símbolos tallados en rocas cubiertas de líquenes y un cántico lejano, como un coro de voces humanas que se mezclaban con gruñidos animales. La última toma antes del corte definitivo mostraba una figura desgarbada, más alta de lo humano, cuya capa oscura flotaba sobre un ataúd petrificado. El archivo se interrumpía justo cuando levantaba un brazo teñido de carmesí. Esa misma tarde, Rodrigo desapareció sin dejar rastro. Su escritorio quedó cubierto de planos ilegibles y de notas garabateadas en tinta roja. No es un simple ritual, es un puente. No miro atrás, los compañeros que entraron a la sala encontraron las luces encendidas, la computadora zumbando y a Rodrigo ausente. Llamaron a seguridad, pero solo hallaron el tiempo vacío. Las cámaras internas grabaron su silla vacía tras segundos de grabación.
Un destello de luz en la pantalla indicaba que alguien o algo había borrado el metraje. En paralelo, comenzaron a llegar llamadas anónimas al edificio. Números ocultos, voz distorsionada. ¿Viste lo que viste? El circo continúa esta noche, no provoques al que duerme bajo la ciudad, nadie supo quién era el incitador. Pero las advertencias encendieron la paranoia. Algunos aseguraron que unos extraños invitados habían entrado al canal disfrazados de visitantes, paseándose sin acreditación mientras preguntaban por las grabaciones originales. La última de esas llamadas fue recibida por Claudia Fuentes. Justo antes de la medianoche, te esperamos en el subterráneo, se escuchó y la conexión se rompió con un chasquido agudo. Esa noche, impulsada por la curiosidad y la responsabilidad, Claudia bajó al nivel 2 del edificio, donde se encontraban las antiguas bodegas de archivos y la sala de máquinas. La penumbra y el eco de sus pasos le hicieron sentir vigilada. Apenas encendió una linterna, descubrió una puerta oculta bajo un andamio, cubierta por moho y malas hierbas que se habían colado por las rendijas. Al abrirla, un viento gélido apagó la llama de su linterna, dejándola a oscuras. Con el pulso acelerado, volvió a encenderla. Ante ella, un pasadizo inclinado y un cartel ajado que rezaba archivo prohibido no entrar. La curiosidad venció al miedo. Avanzó palpando paredes húmedas hasta que emergió en un cuarto circular sin cámaras de seguridad. En el centro, un proyector antiguo descansaba sobre un taburete. Delante de él, una pantalla de lona ajada. Claudia sintió una presencia detrás de ella, como si alguien respirara al borde de su nuca. Se giró, nada. Ventanas tapiadas, tuberías con goteras y aquel silencio que se sentía tan vivo. Con manos temblorosas, accionó el proyector. Al instante, la sala se inundó de un clic metálico y la pared cobró vida con la primera imagen. Un símbolo parecido a una estrella de 8 puntas, rodeado de círculos concéntricos grabados en piedra volcánica. El murmullo comenzó a latir en sus oídos. Poco a poco, la pantalla escupió el metraje completo de aquel ritual: 6 encapuchados, el ataúd sangriento, las voces guturales y la criatura alzada, mirando directamente a cámara con ojos vacíos. Para Claudia, fue como si la figura la estudió, midió su miedo y murmuró su nombre. Una sensación de vértigo la alcanzó y cayó al suelo. Cuando recobró la conciencia, el proyector se había apagado y la pantalla mostraba solo manchas de luz. Al incorporarse, vio detrás del taburete una palabra escrita con tiza en el suelo. Invocación. Corrió escaleras arriba sin atreverse a mirar atrás. Cuando llegó al pasillo, las sirenas de la policía y la ambulancia anunciaban el hallazgo de un cuerpo en el subterráneo. Se afirmó en la baranda y, temblando, vio un cuerpo inerte, Rodrigo, con los ojos arrancados, la boca abierta en un grito silencioso y las manos manchadas de aquella misma tinta roja. A su lado, una nota. No, deberías haber visto. Al amanecer, los investigadores encontraron la puerta al archivo prohibido tapiada desde afuera. Nadie podía explicar cómo se había cerrado en cuestión de minutos. Los planos de seguridad no registraron a Claudia bajando ni a Rodrigo emergiendo. La versión oficial declaró que ambos habían sufrido un ataque de pánico y que Rodrigo había perdido el equilibrio en la oscuridad. Sin embargo, el informe médico confidencial describió heridas imposibles de haber sido autoinfligidas. Las cintas VHS grabadas clandestinamente comenzaron a circular por foros oscuros de Internet, despertando a un ejército de curiosos dispuestos a todo con tal de ver el ritual completo. Algunos decían haber sufrido pesadillas con olores a carne quemada y gruñidos en lenguas olvidadas. Otros juraban que, tras reproducir el metraje, su televisor se encendía solo a las 3:33 am, mostrando estática en la que se vislumbraba la figura alzada como invitando al espectador a acompañarla más allá de la pantalla. Así, el rumor tomó vida propia. No se trataba ya de un simple error técnico, sino de una grieta en la frontera entre lo humano y lo inhumano. Un portal ensayado en un noticiero que ahora urgía completarse, y mientras el mundo daba la espalda a esas grabaciones,
Una pregunta se instalaba en el aire. Estamos preparados para contemplar, sin titubear, lo que aguarda al otro lado de la señal. Voces en la noche. El murmullo colectivo que habitaba los rincones más oscuros de Internet se transformó en un verdadero clamor cuando los primeros ejemplares del VHS maldito llegaron a manos de los vigilantes de la pantalla, un trío de amigos obsesionados con lo paranormal, unidos desde la adolescencia por un foro clandestino llamado Transmisiones Prohibidas. Tras la desaparición de Rodrigo y el silencio forzado de Claudia, estos tres Ana, Guillermo y Jorge decidieron que el próximo amanecer no sería netamente digital. Armarían una sesión de visionado en vivo a las 3:33 am, horario en el que, decían, los portales entre los mundos se abren con más fuerza. La cita fue en el apartamento de Ana, un estudio convertido en santuario de reliquias y talismanes. En una mesa de madera vieja descansaban la cinta y un viejo reproductor que chirriaba cuando abrías la tapa. Velas negras y rojas rodeaban el televisor CRT mientras el aire olía a ozono y a cera quemada. Guillermo instaló una cámara videocollar en su gorra para documentar gestos involuntarios y Jorge, el más escéptico, reforzó las ventanas con plástico aislante, aduciendo que el frío filtrado de la madrugada podría ser una señal de la fisura que ellos mismos iban a explorar. Cuando el reloj marcó las 3:33, Ana posó la cinta y presionó play. La imagen de arranque era la de un paisaje montañoso al anochecer, con ruinas grabadas en piedra negra. Un fragmento idéntico al que Rodrigo y sus técnicos habían rescatado. Los primeros segundos transcurrieron en silencio, salvo el zumbido del proyector. Luego, el pasillo mugriento, las antorchas, el círculo de encapuchados. El corazón de Guillermo latía con violencia, mientras un olor acre, como a hierro y ceniza, pareció invadir el cuarto. Jorge palpó la garganta con la garganta seca y susurra: esto no es solo grabación, es un eco que se impregna en tus sentidos. Al llegar al momento en que la figura alzó el brazo teñido de carmesí, la pantalla parpadeó, las velas exhalaron pequeñas llamaradas, y una ráfaga de viento atravesó el apartamento sin abrir puertas. Ana se burló nerviosa. Seguramente es el ventilador, pero el ventilador ni siquiera estaba encendido. La cámara de Guillermo captó un destello detrás de Jorge, una sombra que no encajaba con ningún objeto del mobiliario. Él se giró, dispuesto a desmentir al grupo, pero no encontró nada. El silencio se espesó, y entonces un susurro reverberó. En el cuarto, pronunció el nombre de Ana en un murmullo gutural, difícil de clasificar como voz humana. El susto los obligó a pausar la grabación. Reprodujeron el fragmento otra vez. La voz se había colado en la pista de audio original, y no de hace unos minutos. Jorge rebobinó y reprodujo a cámara lenta. Allí estaba, dicha con claridad, Ana Ben. Ella retrocedió y derribó la cámara. Cuando la revisaron, descubrieron que el visor solo mostraba estática y, de pronto, el reflejo de un rostro cadavérico cubierto por una capucha rota. Decididos a no sucumbir al terror sin respuestas, Guillermo propuso hackear el canal de archivos del Canal 13 al amanecer. Mientras Ana recuperaba el aliento y Jorge aún procesaba la aparición, él se adentró en redes privadas del canal usando credenciales robadas meses atrás. Encontró un servidor oculto con la etiqueta SEC cifrados al iniciar la descarga. Su pantalla palidecía por oleadas de símbolos parecidos a glifos mapuche distorsionados. Cada kilobyte que llegaba estaba plagado de un zumbido que parecía irradiar desde el monitor simultáneamente. En el edificio de Canal 13, la policía reabría la sala de archivos tras denunciar a alguien una brecha en el sistema de seguridad. La archivista recién contratada, Valentine, halló registros borrados con precisión quirúrgica. Percibió un rastro de ediciones nocturnas en las bitácoras de respaldo que no aparecían en los manuales oficiales. Cuando intentó elevar una alerta, su equipo sufrió un apagón y un mensaje parpadeó en su pantalla: no mires atrás. De vuelta en el apartamento, Guillermo terminó de descargar los datos. La carpeta se titulaba Iniciación,
conscientes de que estaban a punto de ser corresponsales de algo mucho más grande que su curiosidad. Antes de reproducirlo, Ana sugirió: debemos ir al origen. Localizar ese pasillo del ritual. La única pista era un mapa digital con coordenadas que apuntaban a un almacén abandonado en la periferia de Santiago. El reloj marcaba el mediodía cuando Jorge replicó la advertencia de la misteriosa llamada. Te esperamos en el subterráneo. Para ellos, el subterráneo no era ya un sótano olvidado, sino la entrada a un episodio vivo, peligroso. Una amenaza que había elegido nombres y rostros para perseguir, mientras preparaban mochilas con linternas, baterías y su equipo improvisado. Una sensación de ser observados los envolvió. Ana tomó su teléfono para emitir un live streaming. Si no regresamos, al menos sabrán lo que hallamos. La noche se acercaba con paso ominoso. ¿Y tú, oyente, te atreves a acompañarlos en esa búsqueda? El almacén abandonado la noche había caído como un sudario fino sobre Santiago, y las coordenadas en la aplicación de Guillermo apuntaban a un laberinto industrial en desuso, donde antaño se almacenaban repuestos ferroviarios, en el límite de la periferia. Una hilera de farolas parpadeantes iluminaba escaparates rotos y muros cubiertos de grafiti que advertían: aquí duerme lo que no debe despertar. El aire olía a óxido y humedad, y el eco de sus pasos resonaba, en un silencio tan denso que parecía absorber sus voces. Ana, con la linterna en una mano y el teléfono en la otra, avanzaba primera, mientras Jorge y Guillermo la seguían a 1,5 metros, atentos a cada crujido del hormigón y a cualquier destello inesperado de metal. Al cruzar la verja metálica descascarada, una ráfaga de viento helado hizo caer un portón suelto, provocando un estruendo que retumbó en toda la nave. El haz de luz de sus linternas reveló montones de cajas amontonadas, raíles corroídos, y un viejo vagón desvencijado cuyo interior se perdía en la penumbra. En la esquina más alejada, la puerta de un sótano semioculta por unas lonas mohosas llevaba un letrero pintado a mano: sala de mantenimiento, bajo esa misma inscripción. Alguien había garabateado con tiza roja 2 palabras: invocaré. Miscuera. El corazón de Ana dio un vuelco. Aquellas mismas runas se repetían en las piedras de las ruinas del VHS. Es aquí, murmuró Guillermo con voz áspera, casi imperceptible. Adaptaron cascos con linternas frontales y avanzaron hacia la entrada del sótano. La escalera metálica chirrió con cada paso descendente, y un frío casi palpable les lamió la nuca. Cuando llegaron al último peldaño, el aire se tornó denso, y un olor fétido, a carne podrida, se infiltró en sus fosas nasales. Jorge sintió náuseas y se aferró al barrotes. En el fondo del pozo, una única bombilla colgaba de un cable pelado, parpadeando a intervalos irregulares. Bajo su luz mortecina, se distinguía un pasillo estrecho cuyas paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que recordaban salpicaduras de sangre secas. Sin querer sonar temerarias, Ana encendió el grabador de voz. Aquí empieza la exploración, en vivo. Si algo nos sucede, este será el testimonio. Avanzaron con cautela, sortearon varios charcos y salientes de tuberías oxidadas, y llegaron al umbral de una habitación cerrada con un candado oxidado y asegurado por una cadena retorcida. La bisagra había cedido y la puerta se abrió sola con un chirrido prolongado, como si exhalara un lamento antiguo. Al otro lado, el espacio era amplio, un altillo central con restos de sacos rotos, mesas plegables y un pupitre cubierto de papeles amarillentos. En el suelo, cientos de trozos de fotografías arrancadas y dispersas formaban un mosaico desordenado de rostros. A algunos les faltaban los ojos, otros tenían la boca cosida con hilos oxidados. Guillermo se agachó, examinó las fotos y levantó un sobremanila que reposaba junto a los pedazos. Llevaba estampada la fecha 23 de abril de 2014 y el sello de un organismo oficial, Cancillería. Dentro, apenas un folio que comenzaba con la frase Acta de Supervisión Paranormal y continuaba con párrafos tachados, al pie. Una rúbrica ilegible manchada de lo que parecía tinta mezclada con sangre coagulada.
Jorge extendió la mano con cuidado y, al tocar el papel, un frío extremo recorrió su brazo, obligándolo a soltarlo de golpe. Un susurro tan bajo que parecía vibrar en las paredes. Murmuró: termina lo que empezó, mientras Ana enfocaba con la cámara cada detalle. Un ruido de golpe seco resonó detrás de ellos. Los tres se giraron al unísono y encontraron una trampilla oscura abierta en el suelo, justo bajo el pupitre. De ella emanaba un aliento gélido que exhalaba un sonido parecido a una respiración profunda. Una escalera vertical descendía hacia un abismo cuyo fondo era imposible de ver. Tilas decoraban la abertura, el mismo glifo de 8 puntas circundado por círculos concéntricos. Como un sello que advertía no vuelvas, el grupo dudó. Jorge buscó en su mochila un bisturí de cerámica, temiendo que la fuerza del candado estuviera maldita. Ana, con mano temblorosa, presionó REC en su teléfono. Guillermo murmuró: la investigación no puede detenerse ahora. Con un crujido, Ana bajó la linterna al nivel inferior y dio el primer paso. Los demás la siguieron, casi en fila india, peldaño tras peldaño. El aire hirviente cedió el lugar a un frío aún más punzante y un coro lejano de voces guturales. Apenas Ada Valls empezó a retumbar. Al aproximarse al final de la escalera, vislumbraron un suelo de piedra irregular. Cada losa estaba labrada con inscripciones que se retorcían como serpientes entrelazadas. Un círculo perfecto dibujado en el centro parecía haber sido trazado con sangre fresca. Sus bordes chispeaban con un brillo húmedo. En el centro del círculo, un cráneo humano tallado a la perfección, sin mácula en su superficie, reposaba como un supremo trofeo. A su lado, un racimo de velas negras semiderretidas proyectaba sombras que danzaban con vida propia. La respiración de Ana se hizo ruidosa, la de Jorge quedó suspendida. Y la de Guillermo retumbó en sus oídos. Un cántico en latín, apenas. Un murmullo emergió de las paredes mismas. Un estremecimiento los recorrió. Comprendieron, sin mediar palabra, que habían cruzado una frontera más allá de sus creencias. Entonces, la bombilla del sótano explotó en un fogonazo de luz blanca, cegándolos por un instante. Al recobrar la vista, aquel cráneo y las velas habían desaparecido. Y el coro se había transformado en 100 murmullos superpuestos que los instaban a salir o a quedarse para siempre. El temblor recorrió sus cuerpos. Sabían que el verdadero ritual apenas comenzaría. El corazón del ritual, el eco que seguía a la explosión de la bombilla, no se disipó, sino que se ramificó en un murmullo ensordecedor. Ana, Jorge y Guillermo permanecieron un instante paralizados, con el pulso retumbando en los oídos y la linterna de Ana colgando de su muñeca, todavía encendida, aunque temblorosa. Cuando al fin recuperaron el aliento, comprendieron que el suelo de piedra irregular bajo sus botas había cedido paso a algo húmedo y blanduzco. Un suave crujido se oyó bajo los pies de Jorge. Se inclinó despacio y alzó la linterna para descubrir un charco oscuro, como aceite mezclado con sangre vieja, que crepitaba con el calor de una presencia cercana. La atmósfera se densificó hasta volverse casi tangible. Un hedor a carne quemada se coló por sus fosas nasales mientras el murmullo crecía, mezclando lenguas muertas con sílabas guturales que parecían invocar nombres de entidades olvidadas. Guillermo apuntó el haz de su linterna hacia la esquina opuesta de la cámara subterránea. Allí, un pasillo lateral se abría tras un arco reconstruido con huesos ensamblados, huesos humanos que brillaban con un tono amarillento y húmedo. Algunos parecían recién limpiados de carne, mientras otros conservaban restos de tejidos oscuros. El corazón de Ana latió con la fuerza de un martillo de forja. ¿Qué es esto?, murmuró, con la voz apenas perceptible. Jorge se acercó al arco, tocó con delicadeza un fémur curvado y sintió un temblor recorrerle el brazo. Creo que, alcanzó a susurrar, estamos pisando lo que fue el corazón de este ritual. Avanzaron en formación.
con Guillermo apuntando la cámara videocollar hacia adelante y Ana sujetando el micrófono para captar cada sonido. El pasillo estaba forrado de cruces invertidas grabadas en el muro de piedra y salpicaduras densas que formaban un sendero hacia un portal de piedra bruta. Dicho portal estaba decorado con las mismas runas de 8 puntos, pero dispuestas en vertical, como un código que, de descifrarse, rezaría: aquí mora la deuda, al llegar ante el umbral. Jorge se detuvo y levantó la linterna hacia la cima de la estructura pétrea. Una inscripción tallada en latín, casi ilegible por la erosión, decía: Ubi sanguis fluit, maledictum vivit, donde fluye la sangre, la maldición vive. De pronto, la temperatura cayó varios grados, y una bruma helada brotó del suelo, extendiéndose en remolinos y formando rostros distorsionados que se deshacían al girar la cabeza. Uno de esos rostros se detuvo en Ana. Unos ojos vacíos la contemplaron antes de desvanecerse con un gemido lastimero. Instintivamente, Guillermo alzó la voz: tenemos que documentar esto. Es único. Pero sus palabras se ahogaron cuando, tras el portal, se pronunció un canto en un latín rítmico, metálico, como un martilleo. No provenía de un altavoz, sino que vibraba en las piedras mismas, como si la cámara de la tierra palpitara y respirara. La voz cantaba algo así como: Invocato mea perpetuum. Las últimas palabras murieron en un suspiro que retumbó en sus tímpanos. En ese instante, la linterna de Ana osciló y las sombras danzaron en el perímetro, proyectando siluetas que imitaban figuras humanas alzando los brazos, como celebrando la síntesis de mundo humano y mundo espectral. El miedo los golpeó de lleno. Jorge retrocedió 2 pasos y tropezó con el charco oscuro del centro. Sintió un tirón en la pierna como si algo vivo aspirara su carne. Un grito ahogado se contuvo en su garganta al pensar que algo lo arrastraba hacia debajo de la piedra. Para su alivio, no había nada. Su bota quedó manchada de una sustancia aceitosa que, al contacto con el aire, humeó, mezclando un olor a azufre con el sudor de su piel. Respiró hondo. Miró a sus compañeros y dijo: no podemos quedarnos aquí más tiempo. Esto trasciende cualquier vídeo maldito. Pero Ana, pálida pero resuelta, señaló hacia la izquierda del portal. Allí, una losa desplazada dejaba entrever un ascenso, unos escalones de piedra carcomida por la humedad. El ritual continúa arriba, informó. Es el piso final. La cámara principal, Guillermo carraspeó y la cámara en su gorra. Captó como una sombra se deslizó bajo el portal para seguirlos. Nadie giró la cabeza para mirar, pero sintieron un estremecimiento colectivo, estaban siendo observados. El ascenso fue titubeante. Al poner el primer pie en la escalera, los cantos se hicieron más claros. Ad perpetuam custodia, recitaban. Y con cada sílaba una palpación sorda retumbaba en la piedra. Al subir 5 escalones, Ana perdió el equilibrio y cayó de rodillas. La cámara frontal captó el rostro de Guillermo enfocado en su casco, iluminado por la linterna, con un sudor que corría desde la sien y sus labios temblando. ¿Estás bien?, preguntó él. Mientras Jorge, por encima, inspeccionaba el hueco que acababan de dejar. Con algo de esfuerzo, Ana se incorporó y confirmó: sí, pero el ambiente, esto me oprime el pecho. Avanzaron otros 3 peldaños, y, de pronto, una ráfaga de viento helado los sorprendió. La puerta ante ellos se cerró de golpe, y un gemido gutural invadió el espacio reducido de la escalera. La presión del aire les impedía gritar, pero susurros de cientos de voces florecieron en sus oídos: atrévete, paga la deuda, libera al que duerme. La cadena de su respiración se entrecortó, sintiendo un peso en los hombros como si alguien colocara un yugo invisible sobre su espalda. Sin protestar, Ana tocó la puerta, una plancha de hierro ardiendo al tacto pese a la helada. No podemos tocarla, susurró. Jorge retrocedió, tembloroso, mientras Guillermo grababa cada instante. Entonces, un estruendo metálico anunció que la puerta se abría, revelando un salón circular adornado con velas ennegrecidas y un altar de piedra bajo un pilar central. Sobre el altar reposaba un libro encuadernado en piel curtida que latía al ritmo de un corazón muerto. El murmullo cesó.
La atención de la cámara se centró en la tapa del libro, donde un símbolo de 8 puntas resplandecía con una luz rojiza. Las velas se encendieron solas, proyectando una luz mortecina que delineaba las figuras de Ana, Jorge y Guillermo como presencias extraviadas. El libro tembló, abrió sus páginas sin manos que lo sostuvieran y las letras ininteligibles se alzaron en relieve, como signos vivos que buscaban despedazarlos. El aire cargado de piezas de un cántico final emergió en un coro unísono: nos invocasteis, os responderemos. La deuda será saldada. En ese instante, la cámara frontal de Guillermo cayó sobre la piedra, capturando un plano cenital del altar tembloroso y el rostro de Jorge, iluminado por el fulgor del libro. Con los ojos muy abiertos, un grito conjunto, de terror, de sorpresa o de rendición, selló la toma mientras la pantalla se tornaba negra. El verdadero corazón del ritual estaba latiendo y más allá de la pantalla, la maldición fluía. La noche que siguió a esa grabación no se vivió en Santiago, sino en los sueños de quienes recibieron la señal. La huida profana a la pantalla quedó en negro absoluto tras el último grito, sumergiendo el sótano en un silencio tan denso que dolía en el pecho. Ana sintió como si su alma se hundiera con aquel vacío. Respiró con miedo, obligándose a quebrar la quietud. ¿Están vivos?, susurró. Jorge emitió un sollozo diminuto, mientras Guillermo, con la linterna del casco todavía encendida, palpaba el suelo hasta toparse con la cámara frontal caída. Con manos temblorosas la alzó. Al pulsar el botón de play, una visión fugaz les devolvió la imagen de sus propios rostros, bañados en sudor y con los ojos desorbitados. Fue un instante. Enseguida la pantalla mostró un destello carmesí que recorrió el corredor de huesos y la cámara se detuvo. Hubo un crujido de piedra que retumbó en las losas bajo sus pies. Algo se removió justo detrás del altar. Los tres dieron un paso atrás al unísono. Una exhalación profunda, como el aliento de un gigante herido, sacudió el aire. El libro encuadernado en piel curtida volvió a latir con un pulso sordo, resonando en sus pechos. La bombilla colgante vibró y una cascada de chispas eléctricas iluminó las inscripciones serpenteantes de las paredes. Ana cerró los ojos un segundo y al volver a abrirlos apenas distinguía un parpadeo. La losa donde reposaba el cráneo había sido sustituida por un foso humeante, cuyas entrañas destilaban un ardor vivo. Por aquí, instó Jorge, señalando un pasillo lateral que no habían visto antes, oculto tras un pilón de roca fracturada. Fueron hacia allí sin mediar palabra, arrastrando los pies y rozando con las manos las paredes frías como la muerte. El camino se estrechó tanto que casi tuvieron que girar los hombros para avanzar. El murmullo gutural creció, subdividiéndose en voces que reclamaban nombres, exigían pagos y evocaban deidades muertas. El suelo cedió en distintas losas, obligándolos a saltar sobre huecos que olían a azufre. Guillermo tropezó y rodó por un desnivel. Su linterna se deslizó bajo un vástago de piedra. A tientas recuperó el haz de luz y vio un charco de líquido oscuro, más denso que el aceite, en cuyo centro flotaba un ojo humano suspendido. Mirándolos girar con horror, Ana lloró un grito ahogado. Jorge, desplegando su último aliento de coraje, tomó la cámara y grabó el ojo, que parpadeó una vez antes de hundirse en el líquido. La sordidez del instante les quemó las entrañas y los obligó a acelerar el paso. Al llegar a una encrucijada, las flechas pintadas en rojo en las paredes incendiaron su mente, apuntaban todas en dirección opuesta a la escalera. Está maldito todo el lugar, balbuceó Guillermo. El edificio entero se ha convertido en un laberinto. Los murmullos se transformaron en un coro unísono, lanzando consignas como saldad la deuda y traedme ofrendas. Cada palabra se clavaba en sus orejas con la cadencia de un martillo de hierro. Jorge notó que su pulgar estaba manchado de tinte carmesí. Al frotarlo, manchó la mengue de su chaqueta. Dentro de su palma percibió un trozo de piel que él mismo no recordaba haberse arrancado. Se llevó el puño a la boca y comprendió que estaba sangrando. A la luz parpadeante, vio sobre sus dedos 2 letras grabadas con la misma tinta, DD.
Esa marca desapareció al instante, como si el fluido se lo hubiera tragado, pero la advertencia quedó en su mente con una fuerza letal. Con un grito, Ana arrastró a sus compañeros por un corredor lateral, donde hallaron una puerta de chapa apenas abierta. Con un empujón la reventaron y emergieron a un hueco más amplio, el piso principal del almacén, justo bajo las vigas corroídas. Las vigas crujían sobre sus cabezas y una ráfaga de viento procedente de la calle penetró por un ventanuco roto, barriendo cenizas y hojas secas. Sin saber cómo, habían retrocedido hasta la entrada principal. No vieron guardias ni cámaras. Solo la verja metálica abandonada que habían forzado días atrás. La puerta principal se abrió de par en par sin resistencia. Ana salió la primera y se llevó la mano a la boca al respirar el aire gélido de la noche santiaguina, sin humo ni murmullos, como si el edificio nunca hubiera cobrado vida. Jorge salió tras ella, sujetándose la cintura, dolorido, con el pulgar hinchado. Guillermo se quedó unos segundos mirando el interior y murmuró: no podemos irnos. Quedó algo atrás y no pagamos la deuda, pero el viento borró su voz. Afuera, en la calle, no había transeúntes. Solo la noche abierta y un relámpago lejano que atravesó el cielo en un parpadeo. Con dificultad, Ana sacó el teléfono y revisó la grabación. La cámara frontal había captado la puerta reventada, sus reflejos sobre todo el pasillo. Y luego la pantalla se cortó con una distorsión más grotesca que la del ritual. Un ejército de formas oscuras corrió frente al lente, alzando los brazos, gimiendo algo ininteligible. El archivo duraba apenas 15 segundos, pero al reproducirlo los vigilantes de la pantalla se desmayarían por la intensidad del horror. Sacudidos, se miraron y comenzaron a correr sin rumbo fijo, adentrándose en las calles fantasmas de la periferia. Cada sombra que rozaban se alargaba como tentáculos. Cada farola que se apagaba les arrebataba un pedazo de cordura. Sin advertirlo, Guillermo se detuvo frente a un muro grafiteado con la leyenda "Devuelve lo tomado" y un glifo de 8 puntas pintado con la misma sangre oscura del sótano. Antes de que los demás pudieran llamarlo, él se había desvanecido tras la esquina, dejando caer la cámara que grababa en vivo. Ana y Jorge corrieron en su busca. Hallaron huellas manchadas de carmín que ascendían por una escalera de servicio hasta una terraza helada. Nadie respondió a sus llamados. En cambio, surgió un coro lejano: traed ofrendas, traed paz. El viento se arremolinaba con violencia, como si quisiera arrastrarlos al vacío. Temblando, Jorge alzó la cámara a su cara. En el visor vio la silueta de Guillermo arrodillado ante un pequeño altar improvisado, el libro abierto, velas negras y un charco oscuro, rodeado por huellas sanguinolentas. Ana gritó su nombre, pero el latido de un tambor distante cubrió su voz. En el teléfono, la grabación comenzó a girar sola, mostrándoles la inscripción en latín de la portada: Pago perpetuo, sanguis solvetur, bajo ella. La palabra invocatio revivió en letras rojas. El suelo bajo sus pies vibró y se abrió. Una grieta, un aliento fétido ascendió desde las profundidades y una mano espectral emergió de entre las losas, aferrándose al tobillo de Jorge con uñas largas y agrietadas. El terror los inmovilizó solo un instante. Con una patada, Jorge se liberó y arrastró a Ana escaleras abajo, perdiendo de vista la panóptica figura de Guillermo. Al llegar a una galería desierta, les golpeó el frío del alba. El sol apenas se asomaba tras la cordillera de los Andes, prometiendo normalidad. Pero ambos sabían que la maldición ya caminaba con ellos, incrustada en su carne. Detuvieron su huida en la verja oxidada del almacén, a kilómetros de distancia, con las manos sangrantes y el aliento entrecortado. El ritual había escapado del subterráneo y ahora latía en sus venas. Ana encendió la cámara frontal una última vez y dijo con voz temblorosa: si alguien nos encuentra, esto es lo que verán. Y sabrán que la deuda no perdona. Cuando apagaron el dispositivo, un coro gutural ascendió por la calle vacía, como un lamento que los seguiría más allá de ese amanecer.
el legado de la señal cuando el alba tiñó de gris las calles. De Santiago, Ana y Jorge se desplomaron en la vereda frente al almacén, exhaustos pero inconscientes de la herida más peligrosa. La maldición ya habitaba en su sangre. El sol ascendió sin testigos y con él, las sombras de Guillermo se estiraron tras la esquina. Ambos se miraron en silencio, con la única certeza de que debían volver a unir fuerzas para rescatar al amigo desaparecido y, de paso, contener el brote del horror que él mismo había desatado. La madrugada terminó con una llamada que heló la sangre de Jorge, un número desconocido, voz metálica. Jorge, ven. Este sacrificio no concluirá sin mí. El tono no pertenecía al Guillermo que conocieron, sino a un huésped sin rostro que había reclamado su cuerpo como escenario de la fase final. Con el teléfono tembloroso, Jorge redactó un mensaje urgente a Ana: tenemos que detenerlo antes de que la señal original rebrota en vivo. Lo escuché decir algo sobre el teatro Caupolicán. Ella contestó al instante: allí arrancó todo. Nos vemos al anochecer, durante el día. Cada espectro les hizo sentir su presencia, el zumbido de estática en radios viejas, reflejos fugaces tras los cristales de los autos, el eco de un cántico en las bocinas de un automóvil al pasar. Intentaron pedir ayuda a Valentina, la archivista silenciosa de Canal 13, quien años atrás halló las bitácoras de respaldo antes de sufrir aquel apagón misterioso, pero su número ya no existía, y su correo rebotó como un mensaje clausurado. El pánico los condujo a la conclusión de que estaban solos en la contención de una amenaza que invertía los roles. Ahora ellos eran los corderos y la televisión, el lobo. Al caer la noche, Ana, con la cámara frontal cargada, y Jorge, con el viejo VHS en un maletín forrado de plomo, llegaron al Teatro Caupolicán. El edificio histórico, clausurado para un congreso inusual, aparecía custodiado por figuras encapuchadas cuyos rostros se disolvían a la luz de sus linternas. No eran guardias de seguridad, sino devotos de la manifestación final, manipuladores de sonido, técnicos de iluminación y operarios repartiendo cables con símbolos de 8 puntas. El ritual concluiría allí con una transmisión en directo para todo Chile, multiplicada en pantallas gigantes de la fachada. El retumbo de tambores guturales resonó desde el interior. A través de puertas laterales, Ana y Jorge se colaron en el pasillo de camerinos improvisados. Cada cuarto estaba decorado como un altar, micrófonos rodeados de velas ennegrecidas, monitores parpadeantes sintonizados en un canal que no existía y televisores CRT escupiendo manchas carmesí. En uno de ellos, la silueta de Guillermo apareció, por un segundo, de rodillas ante un estrado, con la piel cubriendo las muñecas tatuadas con glifos mapuche distorsionados. Un coro de voces surgió de los altavoces, recitando: la señal renacerá. Sangre por sangre, voz por voz. Con sumo cuidado, Jorge se acercó al televisor y presionó el botón de apagado, provocando un chisporroteo que lo lanzó hacia atrás. El monitor murió, pero el cántico retomó fuerza en el eco del pasillo, multiplicado como un enjambre de abejas enloquecidas. Ana, decidida, rompió el maletín y sacó la cinta VHS original, sosteniéndola como un diamante envenenado. Si logramos proyectar esto dentro de la sala principal, susurró, se revertirá el flujo, la maldición quedará atrapada en la cinta para siempre. Jorge asintió, sabiendo que aquel ascenso al escenario sería su última jugada. El hall principal se encontraba convertido en un anfiteatro de sombras. Las butacas vacías parecían bocas abiertas, aguardando el festín. En el centro, Guillermo alzó las manos hacia una pantalla holográfica donde se vislumbraba la línea de tiempo de la transmisión, desde su intercepción en 2003 hasta su réplica actual. Tras él, un dispositivo de transmisión satelital estaba a punto de emitir la señal en cadena nacional. El murmullo vibró en sus oídos, invocato perpetuo, inserantia. El suelo bajo sus pies tembló, con el VHS en alto. Jorge y Ana irrumpieron en el escenario. Guillermo se giró y sus ojos vacíos chispearon con un fulgor carmesí.
Habéis llegado tarde, dijo con voz extrañamente calma. La perpetuidad de la señal es mi legado, con un gesto rápido. Jorge introdujo la cinta en un proyector portátil que había armado con cables tomados del equipo de sonido. El proyector chisporroteó y arrojó la imagen del ritual original: antorchas, altar sangriento, el nacimiento de la grieta. Un demonio de humo y estática emergió de la pared tras ellos, avanzando en oleadas hacia el público ausente. Ana gritó una plegaria improvisada, extrayendo palabras de viejos mitos mapuche y fórmulas que Rodrigo había anotado en sus garabatos. Rojos, enegenechen, domo crucem. Al mismo tiempo, Jorge giró la perilla del proyector, acelerando la cinta. El paisaje de antorchas se fundió con el teatro real, atrapando la manifestación espectral dentro de una burbuja de celuloide. La estática cubrió la sala con un estruendo que sacudió los cimientos. Guillermo, con un grito de liberación, cayó de rodillas. Un hilo oscuro se escapó de su boca y se hundió en la bobina. La pantalla holográfica se desintegró y el coro se disolvió en un gemido lejano. El dispositivo satelital reventó en chispas, lanzando un destello que cegó a todos los presentes. Cuando la luz se disipó, el teatro quedó en silencio. Guillermo yacía en el escenario, agotado, con lágrimas de sudor y emoción. Ana y Jorge lo abrazaron, sabiendo que habían salvado a su amigo. De paso, a cientos de miles de almas de un destino sellado por la señal. Sin embargo, el legado no había muerto. Al abandonar el teatro, Jorge miró su teléfono. Una notificación de YouTube anunciaba un video recomendado: el ritual que se filtró en la televisión chilena en vivo en 2003 restaurado. Al tocar el enlace, el icono de reproducción tembló solo un instante y luego mostró un pantallazo del teatro vacío, con 3 figuras recortadas a contraluz. Solo entonces comprendieron: la maldición ahora se difundía por cada pantalla conectada al mundo, entre las luces de la red que parpadeaban sin control. Una frase escrita en rojo recorrió el visor del teléfono: pago perpetuo, sanguis solvetur. ¿Estás dispuesto a pulsar play? La red del abismo. Cuando el sol volvió a ocultarse tras la cordillera de los Andes, la maldición que Ana, Jorge y Guillermo creyeron haber confinado al teatro Caupolicán ya navegaba por la marea global de Internet. En cuestión de horas, foros, redes sociales y cadenas de mensajería ardieron con testimonios de espectadores de todo el mundo. Insomnio, alucinaciones hipnogógicas, susurros provenientes de televisores apagados. La cinta VHS, ahora convertida en archivo digital, se multiplicó en descargas directas y enlaces anónimos cada vez que alguien pulsaba play. Nuevos fragmentos corruptos se incrustaban en el algoritmo de recomendación, convirtiendo la señal en un pulso incontrolable. Las víctimas relataban la misma experiencia. Tras unos segundos de estática, sentían como el espacio a su alrededor se plegaba. Un murmullo gutural emanaba del dispositivo. De pronto, el reflejo en la pantalla ya no era el suyo, sino el de la figura alzada frente al altar sangriento. Entonces comenzaban los ataques, el parpadeo de luces, corrientes frías que desdibujan las paredes de la habitación y un coro de voces entonando un latín distorsionado. Algunos terminaron internados en hospitales psiquiátricos, otros desaparecieron dejando el televisor encendido. Clavado en el momento exacto de la invocación, conscientes de que la red de contención humana era insuficiente, Ana y Jorge recurrieron a un viejo contacto de foros clandestinos, un jeque apodado El Sombrío, experto en vulnerar protocolos de streaming y detección de metadatos. Por videollamada anónima, les explicó la única forma de frenar la expansión: infiltrarse directamente en el centro de datos principal que albergaba los servidores de la plataforma de video, introducir un código de purga en el nodo 13 y borrar la instancia maestra de la transmisión maldita. De otra forma, cada nueva copia recrearía el portal entre mundos. Esa misma noche, armados con credenciales falsas obtenidas por El Sombrío y un pendrive de arranque que contenía el ejecutable de depuración, se desplazaron hasta un complejo en las afueras de Valparaíso que albergaba un nodo estratégico de servidores. El edificio, protegido por cercas electrificadas y guardias de seguridad,
parecía un búnker de información, bajo la lluvia fina. Esquivaron cámaras térmicas y sortearon infrarrojos con mantas aluminizadas. Al penetrar en la sala de máquinas, un estruendo metálico los recibió. Pasillos interminables de decks, cada uno parpadeando con LED verdes y rojos, latidos electrónicos que imitaban un corazón artificial. Los monitores adosados en las torres de aire acondicionado escupían frames de la grabación prohibida en bucle. Antorchas en oscilación, símbolos de 8 puntas girando. Sombras que alargaban sus dedos. A cada paso, las luces centelleaban como si quisieran advertirles, aquí no hay marcha atrás. El hedor a ozono y plástico quemado se mezclaba con un zumbido casi musical. Un eco digital de los coros subterráneos. En un cubículo de control, encontraron la terminal con la ruta al clúster principal. La carpeta se llamaba Invocare, y en su interior reposaban cientos de gigabytes de video corrupto. Jorge conectó el pendrive y arrancó el entorno de recuperación. En la pantalla emergió una consola en verde fosforescente. Siguió las instrucciones al pie de la letra. Desmontar particiones. Enviar la señal de sobreescritura y luego el comando final wipe de estática emergió de los ventiladores, apagando la iluminación del local y dejando el espacio envuelto en completa oscuridad. Luego, un susurro metálico resonó por los conductos. Nos negamos a morir. Los racks se sacudieron y una luz carmesí parpadeó en cada servidor, proyectando en el aire la silueta espectral de la figura encapuchada vana, con el pulso a 1000, señaló hacia la torre 13 una lámpara roja intermitente. Ahí está la instancia maestra. Avanzaron entre cables que parecían tentáculos y pisadas que crujían en las baldosas metálicas. Al llegar, Guillermo, recuperado de su crisis, colocó su mano sudorosa sobre el lector de huellas del panel de acceso. El sistema lo reconoció como operador autorizado gracias a un archivo de respaldo biométrico que el sombrío había incrustado días antes. La puerta se deslizó con un chillido y reveló un servidor encintado con una cinta VHS virtual. En su pantalla giratoria se veía horriblemente amplificado el frente del altar con el cráneo y el libro viviente. En ese momento comprendieron que, para anular la maldición, debían reproducir el archivo hasta su fin absoluto dentro de aquel contenedor de datos. Era el sacrificio final, exponer el video maldito a sí mismo, consumiéndolo en un bucle imposible. Jorge conectó un proyector improvisado al sistema principal y presionó play. El grito estático que llenó la sala fue tan atroz que las paredes parecieron gemir. Antorchas virtuales chisporrotearon, rugidos digitales se mezclaron con el coro latín y una corriente de calor recorrió la sala, evaporando la humedad, con cada fotograma enviado a la cola de purga. La señal retrocedía 1 centímetro en la pantalla, el altar, el pasillo, los encapuchados, todo desapareció en un parpadeo. El servidor Mester emitió un chasquido final, explotando en chispas de información y liberando una ráfaga de luz blanca que los cegó. Cuando recuperaron la vista, las torres yacían humeantes. El proyector ennegrecido sobre el suelo y la consola desperezándose en un silencio sepulcral. Creyeron haber triunfado hasta que Jorge, al revisar su teléfono, vio una notificación, transmisión finalizada y un enlace directo al video bajo el título El Ritual que se filtró demasiado en vivo. Cada intento de borrar el enlace arrojaba un nuevo URL en cadena, replicándose en minutos. El sombrío apareció en una llamada, pálido, lo hemos contenido en este datacenter, pero el algoritmo sigue vivo. Cada descarga, cada reproducción, crea una instancia nueva. No hay final, solo reencarnaciones infinitas. Ana dejó caer el teléfono, atrapada en una parálisis de terror. Jorge la miró con los ojos desorbitados. La única forma de detenerlo es observarlo hasta su último fotograma. Dejar que la maldición entera pase ante tus ojos. Solo quien la contemple por completo conserva la voluntad intacta para sellarla. En el silencio que siguió, la pantalla de un monitor cercano cobró vida y mostró el rostro de la figura alzada, brillando con un fulgor carmesí. Luego la imagen se fundió a negro.
Y apareció un contador regresivo, 0 horas y 10 segundos, 0 horas y 9 segundos. El último eco resonó en el centro de datos. El bucle comienza de nuevo, cierre y llamado a la acción. Felicidades. Valiente viajero de lo desconocido, has resistido el murmullo de las sombras, has sentido el aliento fétido de lo impuro y has llegado hasta el último eco del ritual. No muchos pueden decir que contemplaron el abismo en pantalla, ni que desafiaron la deuda que duerme bajo la señal. Eres parte de un selecto pequeño grupo que se ha atrevido a descender conmigo por este laberinto de huesos, sangre y estática. Tu paciencia y coraje te elevan por encima de la mayoría que se detiene ante los primeros crujidos. Al llegar hasta aquí, te has convertido en un guardián de la narración, aquel que no teme escuchar el gemido de una pantalla poseída. Tú atraviesas la línea que separa el espectador pasivo del explorador activo de lo oculto. Ahora, demuéstralo. Con una frase única. Comenta: con mi mirada sellé el abismo para que el canal reconozca a los verdaderos valientes que han soportado el peso de la señal maldita. Con ese gesto, nos ayudas a identificar a quienes tienen el valor de mirar la cara del horror sin parpadear. Tu comentario también impulsa el crecimiento de esta comunidad de curiosos cuando compartes tus palabras. El algoritmo entiende que estas historias prohibidas merecen más ojos y oídos. Cada con mi mirada sellé el abismo que veo en los comentarios es una antorcha encendida en la oscuridad. Un faro que atrae a nuevos buscadores de secretos. Si este relato te heló la sangre, regálanos un like. Al hacerlo, actúas como guardián de la puerta que separa lo cotidiano de lo oculto. Esa pequeña acción de un clic empuja el canal hacia más exploraciones prohibidas, invitando a otros a cruzar el umbral que une este plano con el otro lado. Comparte este video con quien sienta curiosidad y no miedo. Diles que la televisión puede convertirse en espejo del inframundo. Invítalos a descubrir que, detrás de cada píxel parpadeante puede ocultarse una grieta que susurra desde cavernas ancestrales. Compartir este pasaje es como donar una vela para iluminar la ruta de nuevos osados para que juntos podamos andar por senderos donde la razón y el temor se funden. Y, por supuesto, suscríbete. No dejes que la línea final de este relato sea signo de abandono. Suscribirse es sellar un pacto. Cada vez que suba un nuevo fragmento de horror, recibirás la llamada a adentrarte en lo prohibido. Es tu promesa de continuar explorando, de alimentar la curiosidad y de convertirte en custodio de historias que solo unos pocos merecen oír. Recuerda, la verdadera maldición no está en la pantalla, sino en la indiferencia ante lo inexplicable. Quien observa sin cuestionar se priva de entender los secretos que yacen bajo la estática. Tú, en cambio, elegiste mirar, y ese acto de valentía no se borra con la luz del día. Gracias por acompañarme en este viaje por el filo del velo. Tu presencia aquí demuestra que el deseo de descubrir lo oculto supera cualquier temor. Nos veremos en la próxima transmisión de Relatos Oscuros, donde la señal volverá a parpadear y nos invitará a descender una vez más. Hasta entonces, vigila cada ruido en la noche y recuerda, la sombra acecha a quien olvida que el verdadero ritual sucede cuando el espectador deja de serlo y se convierte en parte de la historia.